Hola a todos y a todas compis y bienvenidos una vez más a Bichi Teacher en YouTube. Para los que no me conocéis, mi nombre es Loreto y soy maestra de educación primaria e inglés. Saqué mi plaza en 2019 opositando por primera vez y también soy la personita que está detrás de la cuenta de Instagram Bichi Teacher, que si no la conocéis os animo a bichearla. No sabéis las ganas tan grandes que tenía de volver a YouTube. Tengo muchísimas ideas de contenido, de vídeos que quiero subir, pero como siempre os pido que si tenéis alguna petición, queréis que hablemos de algún tema, que tratemos algún asunto, por fin me lo dejéis en un comentario y yo lo voy recopilando y voy buscando el huequito y la manera de tratarlo y de haceroslo llegar. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros de los encargados del aula, una de las dinámicas que más éxito tienen en mi clase. Esta dinámica ya la empecé a llevar a cabo el curso pasado y os hablé de ella por Instagram muchísimo, y este curso pues también he dado algunas pinceladas y os he contado brevemente qué cambios ha habido y cómo he vuelto a introducirla. Sin embargo, me seguís preguntando muchísimo por ella, es una dinámica que os encanta y he decidido hacer este vídeo para guardar toda la información junta, responder a las dudas que soléis transmitirme y así que podáis acceder a este contenido siempre que lo necesitéis. Además hay sorpresita y es que en la descripción del vídeo vais a encontrar un link con un acceso a una carpeta Drive donde encontraréis el dossier de encargados que compartí el curso pasado, donde se explica la dinámica perfectamente y además se incluyen recursos para poder llevarla a cabo en vuestra aula. Y también encontraréis los nuevos cargos de este año. Es cierto que este año ha habido algunas modificaciones que luego os contaré y he incluido también las tarjetitas de los encargados para que podáis descargarlas o podáis adaptarlas a vuestra realidad. Me gustaría empezar contando cómo surgió esta idea, cómo empecé a llevar a cabo esta dinámica. Mirad, el verano pasado estaba leyendo a César Bona y su libro La Nueva Educación, un libro precioso que os recomiendo muchísimo, y en su capítulo 13 nos habla de una microsociedad. El autor reflexiona y nos cuenta que tenemos un contexto privilegiado en los coles y en las aulas para trabajar valores necesarios en nuestra sociedad actual. No solo centrarnos en contenidos de lengua, de matemáticas, de ciencias o de idiomas, sino también en todos esos valores que necesita nuestra sociedad, ¿no? y que serían ideales para una sociedad más justa y más igualitaria. El autor nos dice que nuestras clases no son más que una microsociedad, ¿no? Y que es importante que aprendan a vivir en esa microsociedad porque poco a poco, cuando van creciendo, todos esos valores que han ido aprendiendo y que han ido interiorizando, pues son los que proyectarán, ¿no? Y los que llevarán a cabo en su vida, serán pues su bandera, ¿no? A mí esto me pareció brutal. Lo cierto es que nunca lo había pensado y creo que tiene toda la razón, que tenemos un contexto privilegiado para trabajar todo aquello que queremos que forme parte de la personalidad de nuestros peques, ¿no? Y de sus valores. En ese mismo capítulo, el autor propone dar un cargo o una responsabilidad a cada uno de nuestros peques. Que todos se sientan importantes, que todos sientan que tienen un papel, tienen algo que hacer y que su trabajo es necesario para el correcto desarrollo del día a día en el aula, para que el aprendizaje se produzca, para que haya buen clima, para que la clase pueda rodar y pueda fluir. Es necesario el trabajo de todos y cada uno de nosotros. El caso es que con todas estas ideas rondándome la cabeza y con las ganas de llevar a cabo esta dinámica, llegué a un cole nuevo en el curso 2020-2021 y me tocó ser tutora de cuarto de primaria. Lo cierto es que cuando llegué al aula, los primeros días, yo no quería introducirles la dinámica de manera brusca, ¿no? y de golpe. No quería decirles, oye, que este año vais a ser todos encargados, ¡hala! Ahí está, vamos a empezar. Sino que quería ir poco a poco, que fuera un poquito más real. Por lo que durante las primeras semanas me dediqué a aumentar la motivación y las expectativas. Y empecé a decirles que yo era una señora súper despistada, que necesitaba muchísima ayuda en el aula y que pues había años que había tenido hasta 10 o 15 encargados. Esto los tenía como locos. Estaban todos nerviositos diciendo, señor, no me puedo creer que vayas a necesitar que tantos seamos tu ayudante. El caso es que después de varias semanas, ¿no? de mucha motivación y de muchos nervios, hubo un día que empecé a escribir en la pizarra algunos de los cargos que iba a necesitar y escribí una lista como de 10 o 15. Se quedaron todos a cuadros, ¿no? Miraban la pizarra como diciendo, madre mía, señor, vas a necesitar 15 encargados. Y yo luego les pregunté, oye, ¿creéis que hace falta alguno más?
Y ahí surgió la magia, porque ellos empezaron a decirme un montón de ideas sobre posibles cargos y posibles ayudantes que yo podía tener. Fue un debate precioso, ¿no? Porque empezaron todos a comentar, a hablar, a proponer. Algunos daban una idea y luego otro la mejoraba, otro la cambiaba, otro añadía algún aspecto y así poco a poco fueron surgiendo muchos más cargos hasta que conseguimos una lista de 26. En esa clase yo tenía 26 alumnos y una vez que llegamos a los 26 cargos les dije, oye, que hemos hecho 26, que tenemos uno para cada uno, más no podemos poner. Y bueno, estaban todos alucinando, señor, vamos a ser todos encargados. Imaginaros lo bonito que fue aquel momento, ¿no? De darse cuenta de que todos iban a tener un papel dentro del aula. Mirad, esos 26 cargos que salieron en aquel momento son una mezcla de los que yo había propuesto y de las ideas que ellos iban diciendo. Obviamente yo iba reconduciendo sus ideas para que surgieran cargos reales, ¿vale? Y no fuera nada muy ficticio ni muy loco. Pero lo cierto es que surgieron 26 cargos bastante interesantes y que tenían un papel o un rol dentro del aula. El caso es que decidí rizar todavía más el rizo y les dije que yo no iba a ser la que diera los cargos, que íbamos a celebrar unas votaciones, porque creía que ellos mejor que nadie podían decidir quién era el mejor compañero para cumplir o realizar un cargo u otro. Si ya les estaba gustando la dinámica, en este momento fue la explosión, porque claro, sintieron que ellos tenían toda la responsabilidad, ¿no? Y que ellos eran parte absoluta de lo que estaba pasando, que no era una cosa mía, sino que había surgido gracias a sus ideas y que ahora ellos iban a decidir quién realizaba cada cargo. El caso es que después de 2 o 3 días de reflexión, porque les pedí que reflexionaran sobre los cargos y los compis para ver quién podría hacer mejor cada cargo, llevamos a cabo las votaciones. Yo les preparé una tabla como esta que veis aquí. En vertical encontramos todos los cargos y después tienen una columna para anotar el compañero o la compañera que creían que lo iba a hacer mejor. Cuando os cuento esto normalmente me decís, ¿qué pasa con los niños o las niñas que no reciben votos? Y es que como veréis en esta dinámica no hay nadie que no reciba votos, porque tienen que poner a cada uno de sus compañeros en un cargo. Hay 26 cargos, hay 26 alumnos, pues cada alumno tiene que ir en un cargo. Es imposible que uno se quede sin recibir una votación. Es importante deciros que mis peques también se votaban a sí mismos. Ellos también elegían el cargo que creían que mejor podían hacer. Alguna vez me habéis preguntado qué pasa si hay alumnos que empatan y lo cierto es que en esas situaciones, que no fueron muchas, lo que suelo hacer es o echarlo a suerte o decidirlo yo, no le doy mucha más importancia. Total, que ya con esta votación hecha y una vez que yo reconté todos los votos, salieron los 26 encargados de mi aula y se los comuniqué a los peques. He de deciros que esta ceremonia de entrega de cargos fue preciosa. Yo iba nombrando el cargo y nombrando el peque que había sido seleccionado y todos y cada uno de ellos se aplaudieron entre sí. En todo momento yo decía, delegado, tal, y todos bien, secretario, tal, bien, no sé quién, tal, y todos de verdad lo celebraron como si hubiera sido lo mejor que les había pasado en la vida. Espectacular. El caso es que llegó el momento de rodar, ¿no? Y de empezar con esto de los encargados. Y no es fácil porque son muchos y caemos muchas veces en el error de olvidarnos, de querer correr de más y decir, bueno, da igual, pues lo hago yo. Y si queremos que funcione es importante que seamos muy continuos, que les demos a todos su responsabilidad, que ellos entiendan cuál es su cargo y sepan los momentos en los que tienen que actuar, etc. En este sentido me ayudó mucho tener esta tabla en mi mesa. Tiene 3 columnas. En una primera columna el nombre de los diferentes cargos, después en la segunda columna la explicación de cada uno de ellos y en la tercera el nombre del alumno o la alumna que realizaba ese cargo. Como os digo, yo tenía esta tabla en mi mesa y cuando dudaba o no estaba segura, pues recurría a ella para saber a qué alumno o a qué alumna tenía que llamar, ¿no? O qué cargo debía realizar esa función. Además tenía unas tarjetitas con los diferentes cargos a la vista en clase y también una pincita con el nombre del peque que realizaba el cargo. Voy a empezar ahora a presentaros los diferentes cargos que surgieron ese primer año y voy a explicaros muy brevemente cada uno de ellos. Por un lado tenemos el delegado y la delegada, que son los representantes de la clase, representantes de cara pues bueno, a dinámicas que se hacen, al equipo directivo, si hay que comunicar algo e incluso a otras clases.
También tenemos el secretario tiene uno de los cuadernitos y en él anota todo lo que la seño le pida. Había muchos días que, por ejemplo, yo les decía, oye, que me he quedado por aquí, me he quedado por esta página, o necesito que me recuerdes esto, o apunta que el viernes vamos a revisar tal. Y todas las mañanas, cuando él o ella llegaba a clase, cogía su agendita y revisaba lo que yo le había dicho. Venía a mi mesa y me decía, señor, acuérdate que tenemos que hacer esto, o acuérdate que tienes que revisar esto. Y nada, pues así íbamos como comunicándonos. Y también tenemos por aquí al periodista. El periodista lo que tenía que hacer era buscar una vez por semana una noticia positiva o bonita que había ocurrido en el mundo y compartirla con la clase, compartirla con el resto de sus compañeros, hablar un poquito de ella y a raíz de eso pues surgía un pequeño debate. También tenemos al abogado o la abogada. Este alumno o alumna lo que hacía era apuntar cualquier incidencia que surgiera, ya fuera en el recreo, en el patio, etcétera, y la comunicaba a la maestra. Además hacía un poquito de mediador, ¿no? Escuchaba a las dos partes e intentaba que resolvieran sus problemas de manera pacífica. Si no había manera y aquello no avanzaba, pues ya sí que recurrían a mí y poco a poco lo tratábamos. Por otro lado tenemos el de reciclaje, algo fundamental. Se encargaba de revisar que todos sus compis reciclaban, que los tapones que recogíamos estuvieran en su sitio, que nadie confundiera las basuras e incluso proponía alguna dinámica o algún pequeño ejercicio, ¿no?, relacionado con el reciclaje. Y también tenemos por aquí el de vida sana, uno de los más importantes para mí. En mi clase damos unos puntos por vida sana, por desayunos saludables y todos los días después del recreo lo que hace es preguntar a sus compañeros cuál ha sido el desayuno. Si ha sido un desayuno saludable, lo anota en una tablita que tenemos en clase y el niño que consigue 10 puntos de vida sana consigue un punto más en Cladoyo, que eso es otra historia que ya os contaré en algún otro vídeo. También teníamos por aquí al conserje, que es el encargado de las luces, de las ventanas, de las puertas, de apagar los aires, apagar el proyector, etc. Y también tenemos al curioso o curiosa. Este alumno lo que se dedicaba era a anotar las dudas que surgían de sus compañeros o las preguntas, ¿no?, o las reflexiones, pues las típicas ideas que salen en clase de, oye, señor, ¿qué pasaría si? O señor, ¿qué ocurre cuando? Pues esas dudas las apuntaba el curioso y una vez a la semana nos proponía una pregunta para buscar y para reflexionar sobre ella durante el finde. También teníamos al encargado de las asignaturas que se dedicaba a recordar las cosas que nos pedían los diferentes profes para las diferentes asignaturas. Por ejemplo, recordad que en mates tenemos que traer el juego de reglas para la semana que viene. Recordad que en plástica hay que traer ceras blandas para el viernes. Recordad que en clase de naturales tenemos examen, etc. Entonces, bueno, pues hacía un poquito así de recordatorio de las diferentes asignaturas. Y también teníamos el de aseos. El curso pasado, con todo esto del COVID, los peques tenían unos discos, unos pases del baño y además se pedía que no fueran más de 2 o 3 veces al baño, a no ser que fuera una urgencia. Así que nosotros, como ya éramos mayorcitos, propusimos un máximo de 2 veces al baño a lo largo de la mañana. Ya os digo, en caso de emergencia podían ir más veces y este alumno o esta alumna tenía una tabla donde iba registrando el número de veces que cada uno de los peques iba al baño. Iba dando como pase, ¿no? También teníamos el encargado de la campanita. En mi clase hay una campanita para pedir silencio y bueno, pues este peque o esta peque estaba cerquita mía y cuando yo se lo pedía activaba la campanita. También tenemos el mini profe, que funciona como la seño cuando yo no estoy. Si yo, por ejemplo, he tenido que salir a hacer una fotocopia, pues él se encarga de que haya orden, de que si tienen que hablar respeten el turno de palabra, de que nadie se levante o grite excesivamente, etc. Y por último, el de la agenda. Este peque me ayudaba con la revisión de agendas, ¿no? Si por ejemplo tenían que firmar una nota o si por ejemplo quería que apuntaran algo y era muy importante, pues yo le pedía que revisara a ver si todo el mundo lo había apuntado, etc. Por otro lado teníamos un encargado de limpieza que se aseguraba de que sus compañeros dejaban todo recogido. Nosotros hacemos muchísimas actividades de recortables, de colores y tal, pero para mí es fundamental que una vez que terminemos de hacerla todo se quede recogido y ordenado. Así que este peque pues controlaba, ¿no?, y vigilaba que no hubiera papeles, que todo estuviera ordenado, etc. Y si no lo estaba, no lo recogía él, le pedía a sus compañeros que lo hicieran. Este matiz era importante. También un encargado de biblioteca que me ayudaba con la gestión de la biblioteca, a realizar los préstamos, a coger nuevos libros, a solicitar títulos, etc. Por aquí tenemos también el encargado de los altruistas. Este es muy bonito porque lo que se dedica es a conectar a alumnos. Un alumno que necesita ayuda en algo
y un alumno que ofrece su ayuda. Yo les tenía dicho que cuando necesitaban ayuda o cuando se veían muy seguros en un tema, se apuntaran en esa lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto los sustantivos y hay un niño que lo tiene clarísimo, que va genial, que todas las actividades le están saliendo bien, se apunta en la lista de ofrezco mi ayuda. Y si hay otro alumno que lo está pasando regulín, que no termina de entenderlo, que no le sale, se apunta en la lista de necesito ayuda. Y este encargado de los altruistas lo que hacía era conectarlos, ¿no? Decir, oye, Manolito, que fulanita te puede ayudar. Venga, buscamos un ratito en el recreo o incluso cuando salíamos al patio, etcétera, y hablamos y os ponéis de acuerdo y ella te ayuda, te explica, etcétera. Entonces este era muy bonito porque funcionó súper bien. Hubo muchísimos alumnos que se ofrecieron como ayudantes y hubo muchos otros que reconocieron, ¿no?, esa necesidad de ayuda, se conectaron y oye, tiraron para adelante estupendamente. Y también tenemos por aquí el vigilante. El vigilante era un alumno o alumna que revisaba que todos los peques hicieran muy bien su trabajo y que no hubiera nadie despistado. También tenemos el encargado o encargada de pizarra, que me ayudaba con la gestión de la pizarra, con el orden, poniendo la fecha, el horario, etc. También teníamos al de la fila, que era siempre el primero de la fila y controlaba que todos sus compañeros cumplieran con la distancia de seguridad, que todos fueran en fila, que mantuvieran el orden y el silencio cuando íbamos por los pasillos, etc. Y al del calendario, que lo que hacía era actualizar nuestro calendario mensual, con las fechas importantes, los cumpleaños, los exámenes, fechas de entrega. Y por último, estos 5. El de asistencia, que pasaba lista a diario. El historiador o la historiadora, que lo que hacía era anotar en uno de estos cuadernitos que os contaba anécdotas y cosas bonitas que pasaban en la clase, con la idea de dejarlas todas registradas y leerlas al final de curso, ¿no? Hacer como una especie de diario de cosas bonitas que habían pasado en el aula. También tenemos al de los deberes, que anotaba en la pizarra de deberes los deberes que se iban mandando para que a nadie se lo olvidara. Por aquí el encargado COVID, que ayudaba con el tema de las normas, ¿no?, que tan importantes fueron el curso pasado y tan necesarias. Y también el sustituto o sustituta, que lo que hacía era cumplir con aquel encargo del alumno o alumna que había faltado a clase. Si por ejemplo había faltado el de asistencia, pues el sustituto o sustituta tenía que pasar lista ese día. Como veis, un montón de encargados, obviamente algunos con más peso que otros, ¿no? O con un trabajo más diario que otros, pero todos igual de importantes y todos igual de necesarios. Alguna vez me habéis preguntado, ¿qué ocurre cuando uno de los peques tiene un cargo pues que quizás tiene menos relevancia, ¿no?, o que es menos importante? Mirad, la importancia o no del cargo se la damos nosotros. Nuestra manera de tratar ese cargo, nuestra manera de solicitar su ayuda, nuestra manera de reconocer y valorar el trabajo que hacen, eso es fundamental. Os pongo un ejemplo. El cargo de reciclaje no era uno de los que más motivaba a mis peques, así a priori, pero desde el principio yo dejé muy claro lo importante que era este cargo para mí. Les hablé de la necesidad de reciclar y de que el papel fuera a su papelera y la basura orgánica a la otra. Les hablé de la necesidad de reducir los plásticos de un solo uso, de lo contaminado que estaban los mares y lo importante que era nuestra labor, que teníamos que proponer otras formas de traer los desayunos, con por ejemplo tuppers o con otro tipo de papel, ¿no?, que no fuera plástico. Hablamos del reciclaje de tapones y hicimos una recogida de tapones para después donarlos. Y un montón de propuestas así, ¿no?, que al final poco a poco hicieron que este cargo, oye, pues tuviera mucha más importancia, ¿no?, y que el peque que lo tuviera se sintiera, jolín, estoy cambiando el mundo y gracias a las propuestas que yo estoy haciendo estamos reduciendo el consumo de plástico, los mares están más limpios, estamos donando tapones y estamos ayudando a niños que lo necesitan. Entonces fue muy bonito y eso se debe gracias a nuestra labor. Si nosotros pues dejamos el cargo ahí y lo único que le pedimos es que mire las papeleras de vez en cuando, al final pues no lo va a hacer. Y por otro lado, algo muy importante es que nuestros peques roten, que cambien de rol, que no siempre hagan lo mismo, porque así también se dan cuenta de lo que hacen sus compañeros, ¿no?, y que lo suyo no es lo único importante, sino que todos son importantes. Y quizá ahora mismo no estoy valorando lo que está haciendo mi compañero de la fila, pero de repente me toca ser a mí el de la fila y me doy cuenta de que el cargo es más duro de lo que pensaba o que es mucho más importante de lo que pensaba.
Yo cambié 3 veces, una por trimestre. Es cierto que me gustaría haber cambiado más veces, pero empezar a rodar y realizar todos estos cambios requiere mucho tiempo y sinceramente pues tampoco lo tenía. A grandes rasgos, esta es la dinámica de los encargados. Voy a contaros ahora las pequeñas modificaciones que he hecho este curso. Lo bueno es que sigo con mis mismos peques, entonces ya conocían la dinámica, ya sabían perfectamente cómo funcionaba esto y cómo empezar a rodar, y lo único que ha cambiado han sido pequeños roles. Hubo algunos que el curso pasado no funcionaron tan bien o no fueron tan necesarios y otros que echen falta. Así que este curso les propuse, ¿no?, desde el principio esos pequeños cambios o esas pequeñas modificaciones y todos las aceptaron sin problema. Así seguimos teniendo delegado, delegada y secretario, secretaria. Estos 3 funcionan estupendamente. También tenemos periodistas, pero esta vez son 2 porque se van turnando, ¿no? Cada semana lo hace uno y también tienen la posibilidad de trabajar de forma conjunta. Lo que pasa es que eso ahora mismo es complicado con el tema del COVID y no tienen tantos espacios para trabajar en pareja. Pero bueno, lo propondré para más adelante si la situación mejora. Además tenemos 3 encargados de convivencia. He querido crear como una pequeña comisión de convivencia porque mis peques son ya de quinto de primaria y lo cierto es que son niños muy empáticos, con mucha capacidad de escucha, de resolver problemas de manera pacífica, de proponer soluciones. Entonces he querido que tengan ese peso, ¿no? Que tengan la responsabilidad de escuchar los pequeños problemas que pueden surgir y de darle una respuesta. Así que hemos creado esa pequeña comisión de convivencia. Seguimos manteniendo el encargado de los altruistas, que ya os digo que fue precioso. Por otro lado tenemos nuestro historiador o historiadora, nuestro encargado de reciclaje y nuestro encargado o encargada de vida sana. Y también tenemos a nuestro conserje, fundamental. He añadido uno nuevo que es el juguetero, así decidieron ellos que se llamara, y es el encargado de velar de nuestra zona de juego. Es una zona súper interesante porque hay un montón de juegos educativos y bueno, se encarga de gestionarlo, de que siempre esté ordenado, de que lo usen cuando verdaderamente pueden usarlo, etc. Seguimos manteniendo el encargado del horario y también tenemos otro nuevo que es el de la papelería. Como este año se pueden mover un poquito más por la clase, pues uno de mis peques es encargado de los folios, de las pegatinas, de los colores de ayuda, de ayudarme a entregar papeles, materiales, etcétera, ¿no? Es un poco el que se encarga de todo el tema materiales y de todo el tema papelería. Mantenemos el de aseo y el de mini profe, también mantenemos el de agenda, el de limpieza y el vigilante y hemos añadido el anti-COVID, ¿no? El año pasado lo llamábamos COVID, este año hemos decidido llamarlo anti-COVID porque ya estamos hartos, pero bueno, cumple exactamente las mismas funciones. También tenemos el sustituto o sustituta, que es importantísimo porque casi siempre falta algún peque, y el encargado de biblioteca. Y por último, el de la fila. ¿Alguna vez me habéis preguntado si esta dinámica la podemos llevar a cabo con peques, con niños más pequeños de cuarto de primaria, quizás primero, segundo, incluso infantil? Yo creo que sí es posible, pero creo que deberíamos hacer grupos, que es mucho más interesante con los peques hacer grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo de limpieza, el grupo de reciclaje, el grupo de biblioteca, el grupo de los juegos, y que como grupo tengan esa responsabilidad dentro del aula, porque creo que son muy pequeños y que se pueden ayudar más, ¿no? Pueden funcionar mejor si trabajan de manera coordinada, a que sí, cada uno tiene un rol que les va a costar pues quizás un poquito más asimilarlo. Y creo que hasta aquí todo lo que tenía que contaros de esta dinámica, del tema encargados en el aula. Os animo a llevarla a la práctica. Es una dinámica preciosa que enriquece muchísimo, que les hace darse cuenta de la importancia de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada uno de los miembros de esa microsociedad, y que también les hace sentirse importantes y parte de algo mucho más grande. No es fácil, pero el éxito va a depender de la importancia que nosotros le demos. Si ellos ven que para nosotros es fundamental su ayuda, si ellos ven que les hacemos caso, que valoramos lo que hacen, que valoramos su ayuda, su trabajo, ellos van a disfrutar muchísimo, se lo van a tomar en serio y van a dar el 100%. Y hasta aquí todo el tema de los encargados. Espero que os haya servido, espero que os ayude y que la llevéis a la práctica. Ya sabéis que en la descripción de este vídeo podéis encontrar ese link con todos los recursos, y como siempre, si queréis dejar un comentario dándome vuestra opinión o poniendo vuestras dudas, lo agradezco. Recordad que también podéis suscribiros y activar las notificaciones para no perderos nada, que Bichi Teacher a YouTube vuelve con muchísimas ganas. Gracias de corazón por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto.